todos querían ser Gustavo Cerati, los que tocaban la batería querían ser Charly Alberti, los que tocaban el bajo querían ser Zeta Bosio. Entonces había como un orgullo que iba más allá del fútbol, ¿viste? Porque siempre era el fútbol y Maradona lo que nos representaba afuera, y de repente empezó a hacer Soda Stereo. Era como un artista que era muy mainstream, siempre me llamó la atención y lo vi como un referente en ese sentido, como alguien que podía estar en lo popular, pero a la vez experimentar y ser parte de la vanguardia. Y en el caso de Gustavo es una historia de un hombre sumamente talentoso, muy familiar, un hombre donde la familia era una contención muy importante, brillante. Y una tristeza profunda el haberlo perdido. Esto es Detrás de BIOS, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de BIOS, vidas que marcaron la tuya. Te invitamos a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas, en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos. Ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. Mi nombre es Nicolás Artusi y en este episodio vamos a presentarte material inédito que solo podrás escuchar en este podcast y a conocer la intimidad del especial de BIOS, vidas que marcaron la tuya, dedicado a Gustavo Cerati. Cómo fue construir la biografía autorizada de uno de los músicos más importantes del continente como nadie jamás lo había hecho. Pero antes de contar la historia detrás de la historia de Cerati, vamos a mirar atrás de la cortina y a conocer el origen secreto de las biografías de las que todos hablan, en la voz de sus protagonistas. Lucila Carmona, soy directora de producción de National Geographic Latinoamérica. Y yo soy Fernando Semenzato y soy la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica. Gracias a Nat Geo conocimos como nunca antes las vidas de Gustavo Cerati, Charly García y Alex Lora. Pero, ¿cómo fue el nacimiento de BIOS, vidas que marcaron la tuya? En National Geographic hasta ahora siempre teníamos o producíamos material relacionado más a lo que era Segunda Guerra Mundial, arqueología, momias, etc. Y notamos que nuestro público estaba ya grande y teníamos que rejuvenecernos un poco. Entonces empezamos a explorar cómo podíamos contar historias un poco más contemporáneas. Y a partir de eso surgió que, la verdad que las estrellas que tenemos alrededor del mundo son fantásticas, especialmente relacionado a la música, al arte, cine, literatura, etc. Y dijimos, bueno, a ver, ¿de quién podemos contar estas historias? Y surgió obviamente Charly, surgió Gustavo, surgió Alex Lora, y a partir de eso se empezó a transformar este tema de BIOS que hoy está funcionando muy bien para nosotros. Pero acá van a algo muy puntual y muy contemporáneo, que es, primero, la idea del ídolo, ¿no? Que es algo, en general, lejano como figura, pero muy cercano en sentimiento, porque cualquiera que ha sido pibe ha empapelado su habitación con la foto de una de estas personas. Correcto. Así que, ¿cómo eligieron el formato una vez que apareció la idea? Ahí fue interesante el tema, porque algo que tiene siempre Nat Geo muy muy bueno es el hecho de acceso. O sea, nosotros mostramos las cosas como nadie las muestra. De ahí dijimos, si no conseguimos al artista o no tenemos acceso, si el artista no está más, o sea, no está más vivo, si no tenemos acceso exclusivo a algo que no se sabía, no sirve. Empezamos por ahí y luego nos acercamos a Sebastián Ortega, a Underground, porque siempre venimos trabajando con productoras que hacían documentales. Dijimos, no, en este caso tenemos que acercarnos a una productora que haga entretenimiento y que mezcle lo mejor de los dos mundos. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. Esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Mi nombre es Sebastián Ortega, soy director artístico de Underground, productora a cargo de las BIOS para Nat Geo. Fue un encuentro muy fugaz que tuvimos con Fer Semenzato, y en donde ambos manifestamos las ganas de trabajar juntos, con el objetivo un poco por parte de ellos que nos transmitieron de captar una audiencia más joven y hacer un programa con una personalidad, una soltura, una dinámica quizás
un poco más alejada de lo estructural y detallado que tiene Nachio en cuanto a lo científico y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la música nos parecía que era un universo que nos iba a permitir lograr y cumplir con estas metas. Así que fue una reunión muy rápida donde claramente teníamos los dos una idea similar de lo que queríamos ir a buscar, y bueno, enseguida a la media hora ya te diría estábamos anotando nombres de los artistas que pensábamos que eran los ideales para perseguir un poco este objetivo. Seba había producido un par de documentales antes, lo cual me dejaba tranquilo que él tenía el conocimiento de cómo contar historias que no fueran simplemente ficciones. Y Seba es un gran storyteller, es una maravilla. Y toda su productora también se puso detrás nuestro y los ayudó. Y la verdad que él le agregó este componente que nosotros queríamos y buscábamos de dejar de, lo que decíamos al principio, dejar de ser en 1932 y convertirnos en un canal que cuenta historias factuales. Pero a ver, yo siempre lo comparo con cuando vos tienes un profesor bueno de historia. El profesor bueno de historia te contaba el cruce de los Andes bien, y vos esperabas como una locura para tener esa clase. Sí. Y uno te lo contaba mal y te querías matar. Yo creo que tiene que ver no solamente con el hilo narrativo, que no siempre es lineal, pero sino sobre qué puntos de estas vidas uno hace mayor hincapié. ¿Cuáles pueden haber sido los momentos que generaron en estos artistas que se sienten y se pongan a componer las canciones que compusieron en ese preciso momento de sus carreras? Entonces, bueno, fui a identificar un poco esos momentos, y también para saber hacia dónde se direccionaban sus historias, conocer mejor sus intimidades, conocer a las familias fue muy importante, a todos los círculos que permanecieron con ellos a lo largo de sus vidas. Hay una lista igual que es casi interminable. ¿Cómo se decantaron finalmente por estos tres de los que hablamos hoy? Charlie, Gustavo y Alex. Trabajamos muchísimo con el departamento de research. Teníamos, como decías vos, muchísimos nombres, y sentimos que para el lanzamiento de la franquicia BIOS era necesario empezar con estos nombres específicamente. Bueno, principalmente se pensaron en artistas que hayan trascendido las décadas, por lo menos las últimas 4 décadas, y que hayan dejado una marca, que es algo difícil de encontrar, y al mismo tiempo que sean artistas que de alguna manera reflejen también lo que fue la historia en Latinoamérica durante los 80, los 70, lo que estaba pasando en Argentina, en México, en distintos países de Latinoamérica. Y bueno, obviamente uno, al ser argentino, los primeros que se le vienen a la cabeza son los nuestros, nuestros artistas más queridos, más recordados, y más influyentes, que han tenido mucha influencia en las generaciones que le siguieron. Y bueno, ahí apareció Gustavo Cerati, Charlie, el Flaco, aparecieron un montón de nombres, todavía hay un montón en la lista. Y bueno, fue te diría casi automático ponernos de acuerdo en quiénes eran esas personas, tanto de Argentina como de afuera. Teniendo en cuenta que el programa se llama BIOS, sí, una condición importante debe haber sido que los tipos tengan unas vidas extraordinarias también, más allá de una obra. Totalmente, ¿no? Es que lo han tenido. Algunos han tenido vidas importantes en cuanto a la obra, y quizás el haber lidiado con la fama a muy temprana edad. Otros desde un lugar más familiar,
Depende mucho y fue variando en función de la personalidad de cada uno de estos artistas. Charlie, digamos que siempre fue un artista más solitario, que estaba un rato en la banda y después cambiaba y armaba una nueva formación. Gustavo permaneció adentro de un trío durante muchísimos años hasta que decidió empezar a dedicarle tiempo a su carrera como solista. Y con el Flaco Spinetta pasó un poco lo mismo que con Charlie. Era un tipo que necesitaba todo el tiempo reinventarse, y esto lo llevaba a haber formado la cantidad de bandas que formó. Ahora el programa tiene como subtítulo Vidas que marcaron la tuya, ¿no? Y sí, sabemos del vínculo puntualmente de Charlie con tu familia y con vos, ¿no? Pero más allá de eso, o incluyendo eso mismo, ¿de qué manera estos artistas elegidos marcaron tu vida? Yo, por una cuestión de edad, no llegué a ir a los primeros recitales de Serú Girán, no llegué a ver al Flaco con Pescado Rabioso, pero sí tengo primos más grandes que nacieron y fueron adolescentes durante esa época, y bueno, llegaban a casa y agarraban una guitarra acústica que tenía mi viejo por ahí en el living y se ponían a tocar temas de Spinetta. Entonces estábamos en un clima íntimo de amigos, de familia, y sonaban las canciones del Flaco antes de poder escucharlas con su propia voz. Entonces uno recuerda esos momentos y en ese sentido creo que han marcado nuestra vida, porque han sido artistas que han musicalizado nuestras adolescencias, infancias, y momentos muy particulares de nuestra vida. Para National Geographic, contar la historia completa de Gustavo Cerati fue particularmente desafiante. No solo por las dimensiones y la influencia de su carrera, tanto al frente de Soda Stereo como en su recorrido solista, sino también porque es el único de los protagonistas de estos primeros especiales que ya no está entre nosotros. La persona que está viva obviamente te da, si estás con la persona, mucho más acceso, en el sentido de que hay una charla que existe que tal vez con Gustavo no puede existir, entonces con Gustavo tenés que armar el rompecabezas sin el mapa, digamos, y armarlo es un desafío mayor, pero es un desafío muy interesante porque vas descubriendo cosas que no sabías. Con la persona viva tenés el modelo de rompecabezas, y lo que haces es, él te dice, yo grabé, por ejemplo, Charlie dice, grabé en New York con tal persona tal día. Entonces, perfecto, lo que hacemos nosotros es doble chequear eso con distintas personas que estuvieron ahí. Entonces grabamos con el ingeniero de sonido, etcétera, y construís esa historia. Cuando no tenés ese mapa, él te lo dice un tercero, un segundo, y empezás a construir sobre eso, y es diferente. Tuvimos mucha suerte de que conseguimos una entrevista de Gustavo donde muchísimo no había sido usado, y eso nos ayudó a construir la primera parte del documental de Gustavo, donde él contaba su historia personal de vida, y eso fue como tenerlo a él, y eso fue nuestra primera parte de lo que hacer. La segunda lo armamos mucho con sus hijos, con sus familiares, que han sido un apoyo total en esta biografía. Desafiando al tiempo, ya ves, mi transgresión es procurar tenerte. El cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite. El desierto, al menos hoy, no parece tan sueles encontrarme en cualquier lugar, y ya lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca, más. Yo llego a Miami en el 85 y a comienzos del 86 empieza a sonar muy fuerte Soda Stereo en toda Latinoamérica, y en Miami sonaba muchísimo. Me acuerdo, hay una radio que es la radio de la Universidad de Miami, que era una radio alternativa donde iban artistas muy del under, y con mi hermano nos encantaba escuchar esa radio, y un día aparecen tres pibes
argentinos. Ustedes viviendo allá, argentinos. Nosotros viviendo allá y... Hay que te empiezan a chocar los universos. ¿Viste? Y extrañando también. Y de repente escuchar 3 pibes de tu país... que aparte muy jóvenes se hacían chistes y se reían entre ellos mientras los entrevistaban, porque el tipo que los entrevistaba en inglés y su inglés no era muy bueno, entonces hubo una identificación inmediata. Yo ahí paso a conocer a Soda Stereo viviendo fuera del país y después ver lo que generaban mis amigos latinos. Todos querían ser Gustavo Cerati, los que tocaban la batería querían ser Charlie Alberti, los que tocaban el bajo querían ser Zeta Bosio. Entonces había como un orgullo que iba más allá del fútbol, ¿viste? Porque siempre era el fútbol y Maradona lo que nos representaba afuera, y de repente empezó a hacer Soda Stereo. Entonces, después cuando me vengo a vivir vuelvo a vivir a Buenos Aires a fines de los 90, tuve la suerte de conocerlo a Gustavo y contarle todo esto. Entonces siempre para mí él fue algo más que un artista, un músico de rock. Fue una compañía en momentos que me sentí muy solo y muy lejos de mi país. Nuestra guía en este viaje a través de la memoria de sus amigos y familiares más cercanos es la cantante y compositora chilena Javiera Mena. ¿Cómo fue para ella sumarse a BIOS, Vidas que Marcaron la Tuya? Era como un artista que era muy mainstream, que es algo que a mí siempre me llamó la atención y lo vi como un referente en ese sentido, como alguien que podía estar en lo popular, pero a la vez experimentar y ser parte de la vanguardia. Me escribieron de la producción. Yo sé que la familia, sobre todo Benito y Lisa, estuvieron detrás de esta decisión también, y así me llegó la propuesta y yo, del primer momento que me dijeron fue como quiero hacerlo, quiero conocer más intensamente, más desmenuzar un poco la mente de Gustavo, que no está aquí, y así me llegó con un WhatsApp. A mí me tocó en la Feria del Libro el año pasado presentar una biografía de Cerati, y una cosa que me impresionó mucho fue el compromiso de la familia con su obra y con su legado, ¿no? No solo de su hermana, que es un poco la que más Laura se ha puesto un poco a cargo de todo eso, sino también de los hijos y de la madre, ¿no? Lilian, que es una increíble, diosa, aparte la memoria que tiene y la agudeza mental y demás, ¿no? Pero eso quería preguntarles, ¿cómo estuvo involucrada la familia de Gustavo en la realización de su vida? Primero de todo nos abrieron las puertas de algo que a ellos les representaba mucho dolor. Rever ciertos archivos, ciertas cosas, escuchar una canción inédita de Gustavo, acercarse de vuelta a gente muy cercana a Gustavo. Seguro que más allá que probablemente las heridas están un poco más cerradas, duele. Creo que el hecho de ser Nat Geo a nosotros nos ayudó a que ellos nos abrieran la puerta porque sabían que íbamos a hacer la biografía, íbamos a dar un homenaje real a Gustavo. Lo segundo que me pareció brillante de parte de Laura y toda la familia es que nos dejaron ser objetivos. Toda historia tiene un lado B y contamos todos los lados de Gustavo. Fue increíble trabajar con Laura. Me acuerdo que cuando Laura terminó de ver el primer corte de la biografía de Gustavo, pidió un segundo. Me emociona cuando le pide un segundo, va al baño, sale a los 5 o 6 minutos con los ojos lagrimosos. Fue muy lindo para nosotros trabajar con ellos. Creo que nos unió el profundo amor y respeto que tenemos por Gustavo, y creo que ellos fueron claves para no solamente tener a Javiera, sino todo el archivo inédito que nos dieron, repasar elementos de la famosa Casa Turrón de Gustavo cuando hablaba de todo lo que representaba esa casa. La familia fue clave, y creo que de vuelta la objetividad que nos dejaron tener en la historia es algo que hay que tener una gran grandeza, para decirlo mal, pero decirlo bien, para hacer eso.
Benito Cerati es el hijo mayor de Gustavo. En este testimonio inédito, exclusivo de Detrás de BIOS, nos cuenta cómo fue crecer con su padre en la intimidad y cómo fue crecer con este enorme artista ante los ojos de todo el mundo. Él era una persona que se maravillaba todo el tiempo con todo, ¿viste? Con cosas de la naturaleza. Él veía cualquier cosa y era como, wow, que eso está buenísimo, es una re buena forma de ver la vida. Pero siempre que le pasaba algo nuevo, estaba como, lo capturaba totalmente. Era como, wow. Y lo volcaba en su arte y en nosotros, y por ahí en una charla entera de un domingo sobre algo que descubrió, ¿viste? Siempre era como una cosa, como era muy maravillado ante todo. Con el crecimiento de nosotros también se fascinaba con cómo crecíamos, ¿viste? Con nuestras etapas distintas. Hubo una época quizás conmigo de adolescente que yo era más como, no quiero saber más nada, no quiero hablar, ¿viste? Pero todo el mundo pasa eso, y a ella no le gustó tanto esa parte mía porque era como, quiero conectar y no puedo. En mi colegio decían que y yo lo podía ver también, que mi padre era uno de los padres que más aparecía en el colegio, que ellos no podían creer como una persona del estatus de él me pasaba a buscar todos los martes y los jueves a mi colegio, todos. Sí, compuse mucho con él, sí. En cosas de él, digamos, y cosas mías, como que estábamos así, como ida y vuelta. Yo le escribía letras y él me ayudaba, me daba clases de programas así de música, de edición y todo eso. Clases en realidad, él se sentaba a hacer las cosas y yo observaba. De hecho, el método que yo compongo música es exactamente el mismo que él. Los quería incluir, pero como fue, mira, como te digo, como quería... Él sabía que tenía que seguir laburando, entonces cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo y ver que nosotros estábamos más grandes y muy artistas también, entonces él quería... no por forzar, pero sí porque veía que nosotros elegíamos esa inclinación, entonces él quería impulsar todo eso. Y creía que esa era una buena forma, que yo pudiera afilar mi escritura escribiendo con él, participando en el disco, digamos, como era eso, digamos. A mí me admiró mucho la honestidad de los chicos, de Lisa y de Benito, que además Benito fue súper honesto y digo, como realmente nos sorprendimos de su entrega. Realmente ahí terminás me parece, porque vos hablamos con los músicos, con gente que compartió giras y qué sé yo, pero la mirada que nos dieron los chicos de él me parece que es la que más nos terminó de pintar la imagen, ¿no? Y hablaron con mucha franqueza. Bueno, yo siempre me mantuve con mucho respeto, tampoco queriendo como presionar nada, porque, o sea, no dejan de ser... Benito y Lisa perdieron a su padre, se perdió un hijo, entonces en ese sentido era como, tenía todo un toque bien respetuoso y a la vez también un toque místico, porque él como que estaba ahí. Yo sé que ellos también tienen una conexión muy fuerte con él porque aparece todo el tiempo, por todo el legado que dejó, como que él sigue presente, muy, muy presente. Entonces fue un desafío muy, muy grande para mí y así me empecé a empapar de poco. Los primeros días estaba más tímida, después empecé a agarrar más y nada, o sea, Buenos Aires es una ciudad que yo conozco, entonces también en ese sentido me sentí más segura y después con Benito tuvimos muy buena onda, ahora somos amigos, Lisa también, entonces fue como poquito a poco y con mucho respeto sobre todo y con mucha curiosidad también, porque a mí me interesaban mucho las partes más nerd, cómo él grababa, cuántas horas grababa, cuánto ensayaba, cómo era su relación con las religiones, que yo sé que le interesaban mucho. Guadalupe Mujica Cerati es la sobrina de Gustavo. En este fragmento inédito nos revela cómo era el vínculo estrecho que unía a Cerati con toda su familia. Tenía pocos meses de vida y iba a todos los shows. O sea, de verdad que no me perdía uno. O sea, obviamente mis viejos me llevaban y tenían meses y capaz hasta me acuerdo, o me contaron que me quedaba dormida y todo. O sea, como que yo estaba tan adaptada al ruido que así todo también me dormía. Pero iba a todos, absolutamente a todos. Los domingos era... Todos los domingos comida en familia y él nunca dejó eso. O sea, a no ser que, bueno, viajaba, siempre los domingos era como algo ya que ni siquiera había que preguntarnos entre nosotros, che, ¿podés? O sea, ya todos contábamos con ese encuentro seguro.
Y después, al ser una familia muy unida entre todos, o sea, el vínculo siempre como que estuvo así de como profundo, íntimo. Y no, a pesar de ser el rockstar y todo y no parar, siempre estuvo presente como padre, como tío, como hermano, como hijo. O sea, siempre fue como muy admirable también eso en él como ser humano. De hecho, él me enseñó justamente tantas cosas, ¿no? Pero digo, particularmente yo no entendí que la muerte no es lo que capaz creía hasta ese momento que era. O sea, siento que no, en realidad la muerte no existe, en verdad, es un cambio de estado. Y bueno, es que no sé lo que va a pasar en 10 minutos, pero si de algo estoy segura es de eso. Y toda esa búsqueda espiritual mía que, o sea, siento que va creciendo, está muy apoyada en eso y hasta en esa ausencia que siento y que duele, por supuesto, realmente aprendí a transformarla en presencia. O sea, es como que es sentir que se volvió invisible, pero o sea, está y estoy segura de eso. Entonces eso ya es un montón, o sea, para mí, particularmente para mí, porque si bien el dolor está, al mismo tiempo realmente lo comprendo de otra forma. Y es cuestión de estar un poco más abierto, tener las antenas un poco más conectadas como para realmente darse cuenta que es así, y no solo que en el caso, o sea, particularmente con él, sino que en los humanos. No sé la mala gente dónde va, eso no tengo idea, pero los que tenemos cierto contenido y cierta profundidad y sensibilidad, estoy segura que no nos morimos y que el tiempo no es el tiempo que consideramos. Todo eso en definitiva me lo enseñó él. Con Guada también, que es su sobrina, teníamos muchas cosas en común, así que había como una confianza sin habernos conocido de antes. Además, los chicos tienen su madre chilena, por lo tanto ellos tienen conexión con Chile, se les salía el acento chileno, Benito. Tuve yo la suerte de entrevistarlo muchas veces a Gustavo. Yo trabajaba en el suplemento Sí de Clarín y en MTV, en Radio Metro, o sea, siempre vinculado con la cultura juvenil. Y era curioso porque él en público tenía como una imagen de distante, ¿no? Porque era, acaso por timidez o no sé, pero era como frío. Y cuando uno lo conocía era tremendamente hospitalario. Sí. Yo fui muchas veces a los estudios que tenía él ahí en Vicente López, Dínamo, Vicente López, Martínez. Sí. Y era muy hospitalario y muy campechano. Él te ofrecía un té, iba, te lo preparaba él, se quedaba charlando, te mostraba cosas. Era muy, por lo menos el recuerdo que tengo yo, ¿no? A lo mejor está un poco tenido por la distancia también y por su ausencia, pero era un tipo muy generoso en abrirte las puertas de su casa o del estudio. Y me parece que eso también debe ser parte de una herencia familiar, ¿no? Una cosa así de campechanía. Sí, sin duda. Todavía seguimos en contacto la familia. Yo de vez en cuando me escribo con Laura. Son gente hermosa, muy buena gente. Bueno, bastó con conocer muy amorosa, a la ¿no? familia para darse cuenta por qué. La mamá de Gustavo me hace acordar mucho a mi madre. Es una gran anfitriona, sí. Es una familia muy unida también. Y yo creo que también fue la contención de esos padres la que le dieron a él la libertad de dedicarle el tiempo y la energía a la música que le dedicó para transformarse en el músico que fue Gustavo. Pues cambió la historia del rock en español. Gustavo, en la época de Soda, cambia todo. De repente no era una imitación de lo que hacían los ingleses o los americanos. Yo creo que a partir de Soda, el rock en español empieza a tener su propio sonido, su propia identidad, más allá de que obviamente yo lo escucho al Flaco y veo la influencia que tuvo el Flaco sobre Gustavo. Y Gustavo también lo cuenta esto, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo lindo también, poder ver la progresión y el aporte de cada artista en la historia de nuestra música. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de BIOS dedicado a Gustavo Cerati. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. Aún hay mucho más para conocer sobre Cerati. En el siguiente capítulo te vamos a contar cómo fueron las grabaciones con su familia en la casa de Villa Urquiza, donde vivió y creció. Y vas a descubrir todas las cosas que quedaron afuera de este especial de BIOS, vidas que marcaron la tuya.
Te esperamos en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de BIOS.